Y si Dios nos diera a nosotros la capacidad de tirar la toalla, No, pues la tiraríamos luego, luego. la tiraríamos luego, El primer exacto. problema lo tiraríamos. Lo tiraríamos. Ajá. Entonces, eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Él es el que está capacitado para decirnos hasta aquí y aquí terminó. Que nos moldeara. Dios deja hasta que prácticamente nos pula y nos pula y nos pula hasta donde nos dice ya hasta aquí. Es esa parte. Pero jamás Dios nos deja. A lo mejor podemos sentir el momento de que, ay, ¿dónde está, Señor? No escucho. Y que al contrincante le están diciendo, no acábalo, tú puedes, ya se cansó. Entonces, esas voces, lo que hace el boxeador es silenciarlas o no prestarles atención. Como dices, o sea, a lo externo es a lo que no debemos prestarle atención. Y únicamente enfocarnos, como el boxeador está enfocado. Un, dos, tres, cuatro. Busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada,
nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Pues bueno, este es un nuevo podcast que el Señor ha puesto en nuestro corazón, un nuevo proyecto para que compartamos un poco de la palabra de Dios, compartamos un poco de lo que el Señor nos habla a través de su palabra, de lo que nos dice y de temas que vamos viviendo día a día, llevándolos a lo espiritual, llevándolos a lo que Dios nos puede decir a través de esos temas o de esas reflexiones. Y pues bueno, yo soy Alejandro. Y yo soy Brenda. Y esto es Un Café con Dios. Y pues bueno, el tema que me percaté o vi, no sé si te has dado cuenta que cuando los boxeadores, o no sé si has visto ese tema de tirar la toalla, Uh-huh. que cuando el boxeador ya está muy cansado, ya está muy rendido, hay una parte donde alguien tira la toalla. Uh-huh. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Que la persona encargada de tirar la toalla no es el boxeador. No es otra persona, ¿no? Es Ajá. el entrenador o el Ajá, o sea, es justamente el entrenador el que tiene la facultad de tirar la toalla. Uh-huh. ¿Y por qué crees tú que el boxeador no tiene la capacidad de tirar la toalla? ¿Por el cansancio que ya tiene? ¿O por a lo mejor pues se supone que ya en el cansancio o eso él ya lo golpearon también, está pues fatigado, ya no puede hacerlo, entonces tiene que haber algún intercesor ahí para que pueda precisamente decir hasta aquí, ya está ahí. Ajá, exacto, pero el entrenador cuando tira la toalla es porque, como dices, ya el boxeador ya no puede más, ¿no? Uh-huh. O sea, ya está en sus últimas, ¿no? Uh-huh. Pero el boxeador no tiene, no le dan esa responsabilidad, porque si fuera por él mismo, tiraría la toalla en el primero o en el segundo round. Cuando, inclusive a lo mejor desde antes, ¿no? De cuando hacen el careo, cuando ven a la otra persona, pues dicen, no, pues no voy a poder con en el primer round, tiro la toalla. Pero ¿qué hace el entrenador? El entrenador, desde su perspectiva, sabe la facultad y la capacidad del boxeador. Sí, por eso ha llevado como ese entrenamiento y sabe hasta dónde puede aguantar. Ajá. Entonces, el boxeador no puede tirar la toalla, Uh-huh. porque si él pudiera, la tira, inclusive a lo mejor en los primeros momentos en que ya se empieza a cansar, Uh-huh. él tiraría la toalla. Pero el entrenador hace que llegue hasta su máxima capacidad de pelea para poder tirar la toalla. Uh-huh. ¿Y a qué nos lleva esto? A que lo mismo hace Dios. Uh-huh. Que Dios no nos permite tirar la toalla. Y más bien él no te da más de lo que no pueda uno soportar. Ajá, o sea, porque Él sabe todo lo que podemos soportar, todo lo que podemos aguantar. Él ha llevado con nosotros ese entrenamiento. Entonces, si Dios nos diera a nosotros la capacidad de tirar la toalla, no, pues la tiraríamos luego. La tiraríamos luego, el primer exacto. problema lo tiraríamos. Lo tiraríamos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Uh-huh. Él es el que está capacitado para decirnos hasta aquí, y aquí terminó tu pelea, aquí terminó tu batalla, tu tribulación,
ya puedes regresar, ¿no? Y ahí es cuando Dios no es que tire la toalla, sino que termina la pelea, ¿no? Termina la tribulación, termina la batalla y ya te dice, ya, hasta aquí quedó. Y pues todo esto nos lleva a un aprendizaje, ¿no? A lo mejor ese tiempo que tienes, esa batalla, por ejemplo, en el boxeador, todo ese tiempo, esos rounds que tienen, es precisamente porque hay algo que aprender en ello. Y Dios permite que sucedan las cosas para aprender de esas situaciones, algo que no hayamos a lo mejor soltado, algo que a lo mejor no hayamos dejado que nos moldeara. Dios deja hasta que prácticamente nos pula y nos pula y nos pula hasta donde nos dice ya hasta aquí. Ujú. Es esa parte. Pero jamás Dios nos deja. A lo mejor podemos sentir el momento de que, ay, ¿dónde estás, Señor? No escucho tu voz, no. Hay un momento de silencio ahí. Pero sin embargo, Dios está peleando también esa batalla. Porque Él ya tiene la victoria ganada. Pero nos está enseñando a pasar por esa enseñanza que nos da Él. Ujú. Inclusive uno como peleador, o sea, el boxeador, lo que tiene que hacer es ir analizando los golpes del contrincante, ¿no? Ir analizando el cuadrilátero, ir analizando cómo es la estrategia del contrincante. Entonces, lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ir analizando la tribulación, ir analizando el tiempo de tormenta, ir analizando el problema, ¿no? Y a qué también se refiere esto, a que el boxeador necesita concentración. A pesar de la tormenta, a pesar de la tribulación, de golpe tras golpe, de caída, de round tras round, que a lo mejor el entrenador diga, no, sí puedes, y sigue adelante, y a pesar del cansancio, de inclusive de las heridas, él tiene que seguir concentrado en ver cómo actúa el contrincante, ¿no? Prácticamente que su mirada no se desvíe en el problema que está viendo, sino que él tenga un panorama donde él pueda decir, ah, pues aquí está el enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? O sea, Dios te da como que esa sabiduría para decir, tengo que hacer esto, esto y el otro, ¿no? Pero es siempre y cuando nos dejemos que Él nos hable, que es prácticamente lo que el boxeador hace, ¿no? Si está pensando en que sucedió tal cosa, o que si se peleó con la esposa, o que si se peleó con la novia, y eso obviamente su concentración ya no va a estar ahí. Su concentración va a estar en el problema. Y muchas veces en esos momentos de tribulación, en nuestra concentración, al lugar de estar en Dios, en que Dios va a resolver esto, está en el problema. Nos sumergimos en la tormenta. Y sin embargo, lo que hace Dios es ponernos en medio, cubriéndonos con sus alas. Pero si nosotros estamos viendo alrededor, nuestra mirada está fuera de la cobertura de Dios, o de la mirada en Dios, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente nos jala la tormenta, y ahí es donde empiezan a haber problemas en nosotros, tanto físicos, emocionales, viene ansiedad, viene depresión. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos metiéndonos en el problema y no estamos viendo que la solución está en Dios. Solamente nos está enseñando a que confiemos en Él. Ujú. Y justamente también el referee lo que hace también es analizar, no el referee, el entrenador lo que hace es analizar cómo es la pelea del contrincante, ¿no? Y le da ciertos consejos cuando son en el inter de los rounds, le da ciertos consejos, pelea por aquí, su debilidad está en la izquierda, en la derecha. Entonces, ahí es también llevándolo a lo espiritual cuando escuchamos la voz de Dios, ¿no? ¿Y qué pasa con la voz del enemigo? La voz del enemigo son todas esas voces que apoyan al contrincante, ¿no? Y que al contrincante le están diciendo, No acábalo, puedes, tú puedes, ya se cansó. Entonces, esas voces, lo que hace el boxeador es silenciarlas o no prestarles atención, como dices, o sea, a lo externo es a lo que no debemos prestarle atención y únicamente enfocarnos, como el boxeador está enfocado en que la victoria es suya.
Pero ¿cómo la va a conseguir? Es a través de la estrategia, a través de estudiar al boxeador, de estudiar al contrincante, de estudiar todo el ámbito, ¿no? Y estando concentrado, no estando escuchando, como ahorita estabas diciendo, la voz de la gente diciendo precisamente eso, acábalo, ya, dale, ya, tírate, ¿no? Ujú. Y muchas veces en lo espiritual es esa parte, como ahorita estás diciendo, hay gente que te dice, no puedes, no vas a poder salir adelante, no vales nada, sin mí no eres nadie, si sin el trabajo que tienes no vales absolutamente nada. Entonces, esas son esos dardos que van viniendo a nuestra mente. Por eso es importante el que nosotros cada día nos pongamos esa armadura y sobre todo que en nuestros pensamientos no venga lo que el enemigo quiere estarnos tirando, esos dardos de que no puedes, no vales, tu Dios dónde está, no, que ahí tienes a tu Dios dónde está. Y viene la duda. Sí, exacto. Y algo que justamente nos dice la palabra de Dios acerca de esto es Apocalipsis 2:10, que dice, no temas en lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces el boxeador busca esa victoria, ¿no? Ese cinturón, el ganar la pelea, el ganar ese round. Entonces, ¿y qué hace? No temer en lo que va a padecer. Sí, que pueden ser un golpe, 2, 3, 20, ¿no? Sí. Pero él sabe que la victoria, o sea, si él se concentra, si él se mantiene firme o se mantiene fiel a su entrenamiento y a su entrenador, va a recibir el triunfo, ¿no? Va a recibir el cinturón. Entonces, por eso dice, no temas en lo que vas a padecer, no temas en la tribulación, no temas en la batalla, no temas en el problema que ahorita estás viviendo, sino sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora también hay otro punto donde también si nosotros declaramos cosas negativas en nuestra vida, siendo que no han pasado, nuestra boca tiene poder y pueden y se hacen las cosas como las pensamos. Entonces, me pasó lo que yo temía. Entonces, por lo tanto, todo lo que vayamos diciendo, hay que ser, vamos a llamarle positivos, ¿no? Sabemos que tenemos la tribulación ahí, sabemos que está habiendo diferentes situaciones, pero si nosotros todavía más le echamos al problema, pues obviamente ahí es donde prácticamente nos estamos derribando. Sí, nuestro propio pensamiento nos juega en contra, ¿no? O justamente el enemigo entra en nuestros pensamientos, como decías hace ratito, ¿no? Diciéndote, no puedes, eres débil, no vas a poder con esto, No pero si vales. no vales, pero si nosotros mismos nos lo creemos, pues obviamente va a venir esa derrota, ¿no? Porque nuestro pensamiento está más en eso, no, sí, no voy a poder, ve que está más fuerte, está más alto, está peleando muy bien, me estoy cansando. Pues es prácticamente la historia, se me viene a la historia David y Goliat, ¿no? ¿Qué le decían a David? Pues no vas a poder, tú tan flaquito que eres el más chico de los hijos, tú eres tú dedícate a criar tus ovejitas, a estar Pastoreando. cantándoles ahí con el arpa. ¿Qué va a poder casi un niñito como tú, no? Sí, un escuincle ñango, Ajá. ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Por su fe fue que derribó, su fe fue la que hizo que se derribara ese gigante. Fue la fe, no fue la piedra, no fue la onda, sino fue la fe que él tenía. Ni siquiera fue la fuerza, ¿no? O sea, porque pues, no tenía tanta fuerza. Y fíjate, aparte de la fe, ahorita que mencionas a David, aparte de la fe, es lo que él declaró. Tú vienes a mí con espada y con lanza y con todos tus guerreros a quererme derribar, ¿no? Pero yo vengo en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Entonces, aparte de su fe, lo que él declaró, lo que ahorita decíamos, ¿no? Si nosotros nos creemos ese pensamiento, o si David se hubiera creído
eres un ñango, eres un escuincle, un pastor, vete a seguir pastoreando. Ujú. Si él se lo hubiera creído, pues obviamente no lo derrota. Ajá. Pero como no dejó que esos pensamientos entraran a él, pues lo que hace es declarar: yo vengo en el nombre del Señor a pelear y el Señor me dará la victoria. Amén. Entonces, no solamente es una parte importante es la fe, llamémosle un 80%, ¿no? Ujú. Y ese 20% de la victoria es lo que él declaró con su boca, porque él declaró valentía, él declaró primeramente a Dios. Sí, que él iba delante de él peleando la batalla. O sea, vengo en el nombre del Señor. O sea, el que me viene representando es Dios. El que nos representa a nosotros es Dios. No es tu trabajo, no es tu situación económica, no es tu familia, no son No son tus tus hijos, fuerzas. sino, no es a tus fuerzas, sino es en el nombre de Dios yo vengo. En el nombre de Dios yo hago esto. En el nombre de Dios yo sé que voy a prosperar. En el nombre de Dios yo sé que esta enfermedad sale. Inclusive muchas veces llegamos a decir, no, es que por lo que yo he estudiado, sé que me van a dar un buen trabajo, sé que voy a, como dices, a prosperar, porque he estudiado, porque me he matado horas estudiando, porque me he matado haciendo tareas, pero como dices, no es a nuestras fuerzas, ¿no? Y precisamente ahí viene otra historia, me hace recordar otra historia del rey Nabucodonosor, que decía, por mí, miren, estaba en su balcón, ¿no? Me imagino, ¿no? Estando ahí en su balcón y de repente él decía, mira todo lo que yo he formado, todo lo que he hecho, ¿no? Y siendo que eso lo hizo por Dios. Y cuando a veces decimos, es que por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mis estudios, es dándonos la gloria a nosotros, ¿no? Y no es así, la gloria te la da el Señor, el trabajo te lo da el Señor, entonces La provisión. la provisión te la da Él. Entonces prácticamente, si Dios es el dueño del oro y la plata, tú no eres nada, somos algo insignificante, pero Él nos da la facultad y nos da la sabiduría para poder nosotros tener o salir adelante o tener ese trabajo, ese don de tales cosas, pero no es por nosotros. Somos imagen y semejanza de Dios, sí, pero Él nos da esa sabiduría, nos da esa inteligencia, nos da ese razonamiento, ese discernimiento de las cosas. Y fíjate, otro versículo que nos lleva a eso es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, como dices, no es a nuestras fuerzas, sino es a través de Cristo que nos fortalece, es que todo lo vamos a poder. Vencer la batalla, vencer la tribulación, vencer los problemas, la enfermedad, a lo mejor el tema económico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay Y nada todo es todo. Sí, no hay nada que no podamos hacer. Si lo hacemos en el nombre de Dios, todo lo podemos hacer. Si Dios movía montañas, ¿qué no podemos nosotros hacer? Si somos a su imagen, semejanza a su hechura. Entonces, ¿qué reflexión nos deja esta enseñanza? Que nos enfoquemos en primero hacer la voluntad de Dios, en prestar atención a lo que Dios nos quiere decir y analizar el problema, ¿no? La tribulación. Y más que analizarla es estar en paz. O sea, a lo mejor se podría escuchar como irónico que a lo mejor el boxeador en ese momento tenga paz, pero lo que tiene es concentración. Está enfocado en ganar la pelea. ¿Y cómo va a ser? Estudiando, observando todo su alrededor y prestando atención a las instrucciones que el entrenador le da, fortaleciéndose, ¿no? Porque también entre los rounds, pues toman agua, se secan el sudor, entonces eso también les fortalece, se hidratan para obviamente, valga la redundancia, no deshidratarse, pero eso les da como un punch de energía, ¿no? Para seguir el siguiente round y no dejarse vencer. Y pues espiritualmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esos ríos de agua viva es
la palabra lo que nos alimenta cada día, lo que nos da las fuerzas, el hecho de escuchar palabra, el hecho de alabar, el hecho de... Porque cuando a veces viene el cansancio y luego a veces pues alabamos, luego estamos estudiando, te da nuevas fuerzas, o sea, la palabra te da fuerza. Ujú. Y es esa renovación que hay en los huesos, es la renovación que hay en tu mente. ¿Por qué? Porque pudiste haber tenido un mal día. Yo creo que todos hemos enfrentado, todos los días Todos los enfrentamos algo. días. Entonces, cuando nosotros nos metemos a leer la palabra, cuando nosotros nos metemos a adorar, a estar con alabanzas y decirle, agradecerle a Dios, gracias Señor por este día. Sé que a lo mejor no fue un gran, un día, que a lo mejor yo no tuve esa paz, pero sé que tú, Señor, nunca me dejaste. O sea, agradecer tanto lo bueno como lo malo. Sí, Y lo que amén. permitió y lo que no permitió. Ujú. Y eso es lo que nos va a dar vitalidad a nuestros huesos. Nos Ujú, va a dar refrigerio. y va a fortalecernos, ¿no? Otro versículo es 2 de Corintios 12:9, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando nosotros somos débiles, y justamente es Corintios, ¿no? Pablo escribía estas cartas, y cómo es que Pablo también, todas las tribulaciones que atravesaba. Entonces, sin embargo, a través de la tribulación es donde él se fortalecía para escribir. El Espíritu Santo en medio de la tribulación es donde más le hablaba. En medio de la tribulación es donde más se dedicaba a escribir y mandar esas cartas, ¿no? Entonces, que justamente ese tiempo de tribulación, ese tiempo de tormenta, sea un campo abierto del Espíritu Santo, ¿no? Un lienzo del Señor donde nos hable, donde nos dice, fortalécete, tú puedes, tú vas a salir victorioso, la corona de vida ya la tienes ganada, solamente no tires la toalla. Por eso dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero yo estaré siempre contigo. ¿Por qué? Porque es parte de, o sea, en medio de la tribulación es donde tenemos que adorar todavía muchísimo más. O sea, aún teniendo tribulación o no teniendo tribulación, adora. Si la tienes, adora. Si no la tienes, pues también. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que te fortalezcas. Y como dices, ¿no? Adorar que hacía Pablo y Silas, ¿no? Al momento de estar en la cárcel. O sea, estaban en una cárcel, presos. Y no solamente era una cárcel, digamos, como ahora las vemos, ¿no? Sino en la cárcel en donde Pablo estaba, era el sótano del sótano del sótano, ¿no? O sea, era en donde él estaba, pues prácticamente estaba enterrado tantos metros abajo. Entonces, a pesar de la tribulación, ellos dos adoraron, alabaron al Señor. ¿Y qué sucedió? Se rompieron cadenas, se abrió la cárcel, y los mismos policías, los mismos carceleros, pues vieron la gloria de Dios manifestarse. Entonces, en medio de la tribulación, como dices, que adoremos, ¿no? Que exaltemos a Dios, porque ya la victoria la tenemos ganada. Amén. Entonces, y eso es a lo mejor algo que hay que enseñarle a la iglesia, ¿no? Porque muchas veces, muchas personas que están en Cristo dicen, ya quiero tirar la toalla. Ya quiero, ya estuve a punto de darme por vencido. O, estaba mejor antes sin conocer a Cristo, ¿no? No tenía problemas de nada. Y los problemas sí los tenías, solamente que no los veías. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque te enfocabas más en el problema, al lugar de enfocarte. Ahora tú sabes que tienes alguien que te defiende. En ese tiempo no tenías a un defensor. Entonces ahí es donde precisamente vienen los dardos del enemigo a meterte. Pues ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque tenemos alguien que nos está defendiendo. Sí, Un amén. juez. Tenemos ya un juez ahí. Entonces nosotros no tenemos permitido tirar la toalla. Más bien es un abogado defensor. Exacto. El abogado defensor. Entonces nosotros no tenemos permitido
tirar la toalla, porque no tenemos la toalla. Entonces, esas palabras que he querido tirar la toalla. Pues no sé, no es porque tú no tienes la toalla. O sea, es justamente lo que te decía, nos enseñar a la iglesia a que no tenemos una toalla que tirar. El único que puede tirar la toalla por nosotros es Dios. Sí. Y no la va a tirar porque sabe nuestras capacidades y como decías en un inicio, Él no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Entonces, cuando termine la tribulación, no quiere decir, es que Dios tiró la toalla por mí, no. Es que ya acabó. Sí. Ya supo Dios que ibas a poder y ya acabó la tribulación. Pero nosotros no tenemos una toalla que podamos tirar. Entonces, en nuestro vocabulario común, tenemos que aprender a borrar esa frase, ¿no? Es que estoy a punto de tirar la toalla o ya quiero tirar la toalla, no porque ¿qué vas a tirar? Dios no nos ha dado una toalla que podamos tirar. Y ya para finalizar, Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces, nuevamente Dios nos habla que si soportamos la prueba, la tentación, la tribulación, Él nos va a dar la corona de vida. Bienaventurado, ¿no? Dice al inicio, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, si nosotros soportamos la prueba, la tribulación, esa pelea, a lo mejor de manera figurativa, golpe tras golpe, caída tras caída, somos bendecidos. Aunque nosotros estemos caídos, Él nos levanta. Dice en la palabra, podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará nada. Entonces hay que confiar en la palabra, hay que confiar que así va a ser. O sea, que Dios nunca nos deja. Dios nos dice que no temamos, Dios nos dice que confiemos en Él. Y a veces ponemos nuestra confianza en lo que el mundo nos da, en lo que otros nos dicen, a tal grado de perder también ahí nuestra identidad. Porque ya somos lo que la sociedad dice que somos. No somos lo que Dios nos está diciendo que somos hijos de Él, herederos y coherederos. Amén. Junto con Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos que creer la palabra. Y como dices, no tirar. Más bien de nosotros no es tirar la toalla, sino Dios lo hace. Y muchas veces también nos confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿no? O sea, sí puedo, no, sí lo voy a lograr. Sí, o sea, tenemos que ver hacia la victoria. Pero primeramente pedirle sabiduría a Dios, pedirle a Dios ese entrenamiento, ¿no? Como el boxeador primero se entrena. No de la noche a la mañana le sale una pelea y dice, sí, yo puedo, yo sé que soy fuerte y voy a pelear con fulanito de tal. No, necesitas una preparación y esa preparación en lo espiritual, pues es oración, es adoración, es tener esa comunión con Dios y sobre todo confiar en Dios antes que en nuestras propias fuerzas o antes de hacer nuestra propia voluntad. Y pues bueno, en Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, cuando nosotros perseveramos hasta el fin de la batalla, hasta el fin de la tribulación, seremos salvos, tendremos la victoria, tendremos ese tiempo de descanso, de decir, ya acabó la pelea, ya acabó la batalla, ya la tormenta cesó, ahora es tiempo de disfrutar de la victoria. Amén. Entonces, pues no tenemos la capacidad o no tenemos una toalla que podamos tirar. Entonces, no debe haber en nosotros ese pensamiento de, ya voy a tirar la toalla. No, porque Dios no nos ha dado una toalla que podamos tirar. El único que la puede tirar es Dios, y no es que la tire, sino que en ese momento que pensamos que ya Dios tiró la toalla, no, ahí acabó la pelea y nos dio la victoria. Amén, porque ya ahí aprendimos algo que a lo mejor teníamos
teníamos ahí arraigado Ujú. y no podíamos enfrentarlo, no podíamos sacarlo. Sí, exacto. Ujú. Y Pues pues sí. bueno, para ya finalizar, vamos a hacer oración. Amadísimo Padre Celestial, hoy te damos gracias, amado Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por toda palabra que tú en esta tarde, Señor, nos has revelado. Hoy te damos gracias, amado Dios, porque sabemos que ya tenemos esa corona de vida, que ya tenemos esa victoria ganada, Señor. Únicamente es perseverar, únicamente es serte fiel y obedecer tus instrucciones, obedecer tu voz, Señor, para que seas tú el que nos libre de toda batalla, el que nos dé esa corona de vida, el que nos dé esa victoria, Señor. Hoy te damos gracias, amado Dios, porque sabemos que no tenemos una toalla que podamos tirar, sino al contrario, Señor, tenemos que ser fieles hasta el final, perseverar en todo momento y en toda batalla, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Tú eres ese entrenador que día con día nos da instrucciones, nos habla para ser mejores peleadores, Señor, de manera espiritual. Hoy te damos gracias, amado Dios, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y te damos gracias, Señor, porque hemos recibido esa corona y esa victoria de vida. Te damos toda la gloria, la honra y el honor en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues bueno, nos despedimos. Esperemos que nos apoyen a compartir este nuevo proyecto, a que esta palabra que el Señor nos ha puesto sea llegada a las naciones y que de igual manera esta palabra le pueda ayudar a alguien que esté en tribulación, que esté en prueba, que se sienta a punto de tirar esa toalla y que solamente con Dios es como saldremos victoriosos. Victoriosos. Amén. Bueno, bendiciones. Bye.